Hola hermanos, el día de hoy, 29 de junio, ay Señor Jesucristo, ya mañana se termina este mes, oiga. 29 de junio del 2020 y todos los 29 de junio de todos los años celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Pues sí, todos los años, ¿no? O sea, hagan de cuenta, es la última solemnidad de este mes. Ya el próximo mes, julio, nada de solemnidad, es alguna fiesta. La fiesta de Santo Tomás Apóstol, por ejemplo, el próximo viernes. Y ya, Nuestra Señora del Carmen el 16, Santa María Magdalena, pero hagan de cuenta que ya, es decir, en agosto volveremos a solemnidades porque está la Asunción, lógicamente, pero de ahí, cero solemnidades. De todo el mes de julio será así. Bueno, ¿por qué celebramos juntos a San Pedro y a San Pablo? No murieron el mismo día y no murieron el 29 de junio, aunque hay una tradición que dice que sí, al menos San Pedro, pero es improbable. Bueno, miren, resulta ser que ambos murieron en Roma, ambos murieron mártires. Hay gente que dice que son los fundadores de la iglesia de Roma. No, ¿verdad? No, porque acuérdense que Priscila y Áquila ya eran cristianos cuando fueron expulsados por el emperador Claudio. O sea, ellos deben haber llegado en la época de Nerón, así que por lo tanto, nada. ¿Coincidieron en Roma? Hay muchas tradiciones que dicen que sí, que estuvieron juntos en Roma. Y evidentemente, aunque al inicio no eran tan compatibles, de hecho el mismo Pablo cuenta que tuvo que llamarle la atención a Pedro porque se había portado de una manera un poco incoherente, si lo quieren, pero al final juntos trabajaron. Pedro va a hablar de las cartas de Pablo, que dice que son un poco difíciles, pero que dice que él las recomienda, imagínense ustedes. Entonces lindo esto, ¿no? Porque estas son las columnas de la iglesia. El Papa Francisco dice que Pedro, Pablo y la Virgen María y se acabó. O sea, de ahí está todo lo sobre cómo se debe sustentar la iglesia. En fin, es una manera linda de hablar también. Hoy oramos por el Papa. Claro, porque es día de San Pedro y él es el sucesor de San Pedro, así que por lo tanto tenemos que orar muchísimo por el Santo Padre. Porque claro, tanto ataque. Yo no sé cómo es posible que se digan católicos estos que atacan al Santo Padre. Yo no sé en qué cabeza cabe llamarse católico. Eso no es ser católico. Es que nosotros estamos defendiendo la ortodoxia. Ustedes no están defendiendo la ortodoxia. Lo que están defendiendo es una cabeza cuadrada. Eso es lo único. Ya, si hay un caso que ha demostrado el Papa es ser pastor. Y eso es lo que se espera. Eso es lo que le dijo. De hecho, el evangelio de ayer en la víspera será ese, ¿no? Apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas. Ay, entonces lo que está haciendo el Papa es eso, apacentando. Pero es que no es tan firme frente. Ay, Señor Jesucristo. Entonces, dando, qué sé yo, agarrando la mitra y pegándole, dando mitrazos. Yo no sé cómo se dirá. Entonces, ya con eso ya él es el que manda. No, hombre. Es otro criterio. Nuestro mundo está cambiando y tenemos que abrirnos a la posibilidad de hacer como haría Jesús. Bueno, vamos, las lecturas del día de hoy, como son solemnidad, entonces son tres. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 11. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban las puertas de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ay Dios mío. ¿Por dónde empiezo? Hay varias cositas de este texto que indican una cosa más, ¿no? Primero, Pedro duerme. Dígame, si algunos de nosotros me han dicho, algunos hermanos también, ay, a mí me ha pasado también de alguna manera, no llegamos a tanto, pero si usted siente un ardorcito así en la garganta y le dio una tosecita así seca, no duerme. Le pegó el cobito, ya estuvo, ya va alistándose la mortaja y todo. Y así no dormimos por una cosa de ese estilo. Imagínense Pedro, que está encarcelado, que está en medio de 2 guardias, que está encadenado, que encima de todo tiene un montón de centinelas, que lo que van a hacer es, acababan de matar a Santiago, la lógica es, lo van a matar a él, y el hombre duerme. O sea, ¿a quién se le ocurre?
Pedro es discípulo de San José. Eso es lo que me queda a mí. Porque se duerme en un momento de crisis y el hombre dormido. Y encima de eso, ¿a dónde lo tocó el ángel? En el costado. Es decir, primero, ¿qué necesidad tiene el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles de contarnos que lo tocó en el costado? Lo tocó, lo despertó y se levantó y vámonos. Y Pedro, ponete las sandalias, Pedro, ciñete el manto, vamos, Pedro. O sea, pero miren cómo el ángel, parece el ángel de la guarda, ¿no? Le va enseñando todo lo que tiene que hacer, pero le toca el costado. ¿Ya? Le toca el costado y a mí eso me llama la atención porque la única vez que aparece, al menos evidentemente en el Nuevo Testamento, lo de la idea del costado es cuando a Jesús le dan la lanzada en el costado y ahí lo despiertan a Pedro, lo sacan del sueño, que es el sueño es hermano de la muerte, según dicen, bueno, y entonces lo hacen ponerse de pie, levantarse, resucitar, levantarse, fíjense, es lindo esto. Y luego Pedro se deja conducir. Y parecía que estaba soñando, sí que el pobre hombre que era bueno para dormir, según parece Pedro, porque, ya ven, siguió caminando hasta llegar a la libertad. Y la otra cosa, ¿no? La iglesia oraba. Ojalá y aprendamos nosotros, por eso les he pedido oración por el Papa. Al final vamos a hacer una oración al Papa. Segunda lectura. Está tomada de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8 y del 17 al 18. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fui librado de las fauces del león. Porque, según dice la tradición, según lo que cuenta San Clemente Romano, Pablo primero llegó a Roma, fue perdonado por Nerón y se fue entonces para España, se fue a Tarragona y estuvo allá evangelizando y luego regresó. Cuando regresa, ahí lo capturan y ahí es cuando va a morir, cuando va a sufrir el martirio. Pero fíjense, la firmeza de Pablo, ¿no? Yo he corrido bien hasta la meta, he mantenido la fe, he combatido bien, he luchado bien mi combate. Usted puede decir lo mismo. A ver, ¿ha combatido bien el combate? Usted y yo hemos combatido contra las tentaciones, contra los enemigos de Dios, contra los enemigos de la iglesia. ¿Ha corrido hacia la meta o ha corrido huyendo? Si la meta es la vida eterna, por Dios, hombre. Padre, pero es que da miedo con esta pandemia y con este coronavirus. Sí da. Si somos humanos y que quieren que les diga que no. Claro que yo también lo siento, pero la meta es otra. Y yo tengo que tener la mirada puesta en la meta. Y por eso he perseverado en la fe. No es que frente a esto, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué voy a cuestionar yo a Dios? Yo tengo que correr bien hacia la meta, punto. Yo tengo que combatir bien mi combate. Eso es lo que me corresponde. Lo demás, bueno, ya veremos. El Evangelio, lógico, ¿no? Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quise enfatizarlo. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Bueno, ya llevamos 21 siglos y nos ha caído Pablo por todos lados, ¿eh? Y la iglesia sigue adelante. No hay otra institución que tenga más edad que la iglesia. Ninguna institución. Nada ha permanecido durante 21 siglos. Y esa permanencia no es por mérito nuestro, por Dios que no, sino que es por la gracia de Dios que ha edificado su iglesia sobre la roca de Pedro. Pero Pedro, ¿pues a quién se le ocurre poner a Pedro de cabeza? De cabeza lo van a poner al momento de la crucifixión, pero ¿a quién se le ocurre ponerlo de fundamento si Pedro es endeble? Es que para que no se note la fuerza de él, sino la fuerza de Dios. Para eso es. Pero hay un detalle que a mí siempre me gusta señalarlo cuando hago este texto. Nótenlo, cuando pregunta a Jesús que quién dice la gente que es, dice que Juan el Bautista, que Elías, Jeremías, todos son muertos, oiga. Todos están muertos.
A Jesús lo están comparando con un muerto. Por eso Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. El Hijo de Dios vivo. ¿Ya? El que vive, el que da vida. No estamos haciendo memoria de muertos. Aquí no se trata de la metempsicosis, la reencarnación. Jesús es la reencarnación de Jeremías. No, 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 nada de eso. Aquí estamos en otro nivel. Aquí entendamos que para poder vivir hay que ser de los que hemos sido desatados de nuestro pecado y corremos como Pablo hacia la meta. Corremos como Pablo hacia la meta y nos dejamos conducir. Salimos del sueño, igual que Pedro, y nos dejamos conducir. Bueno, hagamos oración al Papa. Esta oración está inspirada en el hecho de que se llama Francisco. Y entonces por eso se le pide a San Francisco de Asís. Linda la oración, linda, linda. Padre bueno, que siempre escuchas el clamor de tu pueblo. Te pedimos por nuestro pastor, el Papa Francisco, anímalo y dale fuerzas con tu espíritu, para que unido a los obispos pastores de todas las iglesias diocesanas del mundo, guíe la vida de los cristianos por las huellas del camino de Jesús. En el espíritu de San Francisco de Asís, Señor, te pedimos ser una iglesia pobre y fraterna, con un corazón abierto y compasivo a los que sufren, a los que no tienen lugar, a los que son excluidos, a los que padecen violencia, a los enfermos de toda dolencia, a los que dejan su tierra como migrantes y a los niños, jóvenes y mayores que mueren por la droga. En todos ellos y en muchos otros vemos tu rostro sufriente y queremos, como enseñó Francisco al besar al leproso, dar muestras concretas de un amor que haga crecer la vida. Queremos ser, con el Papa Francisco, con nuestros obispos pastores, con todas las comunidades cristianas, una iglesia sencilla y servidora, que anuncie con alegría el Evangelio de Jesús, que ame y cuide la naturaleza y la tierra casa de todos, que trabaje junto a otros para hacer un mundo de hermanos, que se alegre con María y con ella, se haga fuerte en la fe y la esperanza, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Le doy la bendición en esta solemnidad bajo la intercesión de San Pedro y San Pablo, que les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Amén. Bendiciones para todos.